Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra sesión formativa de la Agrupación de Jóvenes Abogados. Bien, en esta ocasión hemos considerado muy relevante hablar sobre el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en el sector legal. Como muchos de vosotros podéis saber, pues no nos es ajeno pues, sistemas de predicción, sistemas como jurimetría y la verdad que estar al día en este tipo de, bueno, en esta actualidad es sin duda una fuente, una forma de poder especializarse de cara al futuro y sin duda además consideramos fundamental estar al día en las novedades que está habiendo en torno a la inteligencia artificial, su regulación y, por supuesto, proyectos que se están implementando que creo que al menos debemos conocer. Para hablarnos de todas estas cuestiones, regulación en el marco europeo que se está gestando ahora mismo, hemos traído a Borja Jonín, a quien bueno, tenemos el placer de saludar y además dar las gracias por parte de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid. Y antes de hablaros un poquito sobre él, queremos deciros, sobre todo a todas aquellas personas que no nos conozcáis, tenéis a vuestra disposición en la pestaña de documentos del panel de mandos que tenéis a vuestra derecha, información relativa a la propia agrupación de jóvenes abogados y la propia presentación que va a utilizar Borja en el día de hoy para que os la podáis descargar y podéis seguirla sin ningún problema. También, por supuesto, tenéis a vuestra disposición un pequeño cuadrito en la parte de abajo en la cual nos podéis hacer llegar las preguntas que consideréis relativas a esta sesión y nosotros las iremos respondiendo a lo largo de la sesión. Bien, vamos a entrar un poquito en quién es Borja Jonín. Pues la verdad que lo primero de todo, es un especialista en Derecho Digital y Tecnológico y agradecemos además su colaboración porque es presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Vizcaya y también es vocal de la Confederación Española de Abogacía Joven. Hemos considerado además muy interesante poder sacar este tipo de formaciones que no solamente se enfocan a Madrid, sino que es toda España. Entonces, la verdad que Borja, te agradecemos que estés esta tarde con nosotros y que podamos seguir haciendo formaciones, pues sacar formaciones adelante, conjuntas y proyectos comunes que vayan en beneficio de los jóvenes abogados. Así que bienvenido y nada, el escenario es todo tuyo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Alberto, por la presentación. También quería agradecer a Alberto Cabello y a toda la Junta de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid por la invitación a participar en esta sesión formativa. Para mí es un enorme placer. Y también muchas gracias a todos los asistentes por participar en esta jornada. Eh, bueno, la verdad es que la actividad que es realizando en la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid es toda una referencia para todas las agrupaciones, para la propia confederación, para todos. Es un enorme placer para mí estar aquí y poder compartir un buen rato con todos vosotros. En este sentido, entrando un poco ya en el tema de la charla, voy a compartir la pantalla. A ver, se ve bien, ¿verdad? Sí, perfectamente. Vale, perfecto. Entonces voy a desplazarnos por aquí para que luego pueda ver todo. Y bueno, entrando un poco al tema de la charla y al propio funcionamiento de la jornada, quería rogaros, solicitaros y suplico de que cualquier duda que tengáis la hagáis llegar a través del apartado que tenéis ahí habilitado para que pueda ser interactivo. Yo tampoco quiero aburriros y que podamos intentar entre todos plantearnos hacia dónde vamos. Es un campo en el que tenemos probablemente más preguntas que respuestas y la verdad que es un gusto poder estar en un foro de juristas y de compañeros, de futuros compañeros y de juristas en el que poder tratar estos aspectos jurídicos de la inteligencia artificial. Bueno, por centrar un poco el objeto de la charla, vamos a empezar
tratando las singularidades de la inteligencia artificial que dan pie a la necesidad de regular la inteligencia artificial, es decir, porque hay que regular la inteligencia artificial, aunque estéis separados en dos puntos, es básicamente por las singularidades de esta tecnología, las opciones que genera y los riesgos que conlleva. Luego, ¿cómo se plantea la regulación de la inteligencia artificial? Como sabréis, recientemente se ha publicado una propuesta de reglamento de inteligencia artificial, pero esto viene trabajando de muy atrás, como luego podré exponer, para que podáis ver un poco cuáles son los retos que se planteaban ya en 2012 para luego ir avanzando hasta la propuesta actual y luego ya veremos las enmiendas en que acaban. Y luego, por último, pero si bien es cierto que a mitad de la charla, si hay alguna pregunta y demás, podemos hacer un breve inciso. Por último, dejar un poco de espacio para unas conclusiones y un intercambio de opiniones entre todos los compañeros. Entonces, si os parece, comenzamos por qué se debe regular la inteligencia artificial. Bueno, en primer lugar, yo os voy a exponer qué es la inteligencia artificial en base a la propuesta del reglamento de inteligencia artificial. La propuesta de reglamento define el sistema de inteligencia artificial como un software que se desarrolla empleando una o varias técnicas que luego os expondré para un conjunto determinado de objetivos definidos por el ser humano y que generan información de salida como contenidos, predicciones, recomendaciones o decisiones que influyan en los entornos con los que interactúan. En cuanto a las técnicas que utilizan, pues bueno, son las conocidas que en términos anglosajones como el machine learning, el deep learning y luego otro tipo de aprendizajes, tanto supervisado como no supervisado, como realizado por refuerzo, la programación inductiva, la representación del conocimiento y todas estas técnicas de inteligencia artificial que se están utilizando actualmente. De esta definición, ¿qué podemos sacar interesante para decir es necesario regular la inteligencia artificial? Pues por un lado, que el sistema de inteligencia artificial es autónomo o parcialmente autónomo. Es decir, que puede tomar decisiones, bueno, no puede tomar decisiones, puede proponer decisiones por sí mismo, puede operar de forma autónoma, interactúa con el entorno, se adapta al propio entorno y está conectado con otros sistemas de inteligencia artificial y con otros dispositivos e infraestructuras, como pueden ser en el caso de los coches autónomos. ¿Qué conlleva esto? Pues esto conlleva una serie de oportunidades bueno, que esto es lo que decía la Comisión Europea, que puede generar un amplio abanico de beneficios económicos sociales con los sectores, pero que también puede dar lugar a nuevos riesgos o consecuencias negativas. Esto al final es inherente a todo avance tecnológico. Entonces, ¿qué tiene de singular la inteligencia artificial? Que se necesita regular, ya sea por una propuesta de reglamento o pueda ser, bueno, pues ya veremos luego las legislaciones nacionales, cómo la regulan, etcétera. Por un lado, esto viene también de los proyectos que hemos podido, o sea, que luego os expondré, pero vienen a decir la opacidad de los sistemas, luego cómo se pueden tomar las decisiones, la complejidad del propio sistema de inteligencia artificial a la hora de la explicabilidad, a la hora de alimentar el sistema de inteligencia artificial, los posibles sesgos que pueda tener el algoritmo a la hora de tomar una decisión y a la hora de alimentar ese sistema y ese algoritmo, por no repetirme, la imprevisibilidad, que es una consecuencia de la propia autonomía, y la autonomía, que es una característica, pero a su vez es un propio riesgo. Bueno, entonces, ¿cómo se plantea la regulación de la inteligencia artificial? Yo en este campo me metí hace como 4 años en el programa de doctorado. Yo estoy realizando mi tesis doctoral en la inteligencia artificial y cómo puede afectar a la parte general del derecho penal. Entonces, pues empecé a buscar y lo primero que encontré fue esto, el proyecto de Robolo.
Hablaré, o sea, cuando hablo de robots, al final es un sistema de inteligencia artificial con un soporte físico en algunos casos. Eh, entonces, mm, en cuanto al proyecto Robolo, que fue el primer acercamiento con este tipo de materia, se realiza por la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Unión Europea y plantea, después de una introducción, se fija en cuatro dispositivos robóticos. El coche autónomo, que es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de retos legales de la inteligencia artificial y de los robots cirujanos o que ayudan a los médicos, las prótesis robóticas y los robots asistenciales. Mm, no me voy a centrar demasiado tanto en el proyecto Robolo como en el siguiente, porque creo que lo verdaderamente interesante es en qué ha desembocado, que es en la propuesta de reglamento actual. Pero bueno, Borja, ¿puedes hablar un pelín más alto nada más? creo que es interesante también para saber un poco de dónde venimos y a dónde vamos. Desde un punto de vista general, recoge las preocupaciones que hay tanto para la industria como para la sociedad en general y los usuarios en particular. Para la industria, la distribución de riesgos y responsabilidades, que es también lo que nos preocupa a nosotros como abogados. Y para la sociedad y para los participantes del proyecto, pues habla también de la solidaridad, de los derechos humanos, de la no discriminación. Y esto viene a plantear también una serie de retos éticos que son inherentes y sobre los que se está trabajando mucho también de la inteligencia artificial. Lo que parte también viene a el proyecto Róbulo es que ya hay una cierta regulación que es muy específica, o sea, que es muy sectorial de alguna parte, que puede ser aplicable a la robótica y que, bueno, que en parte puede estar obsoleta, ¿no? Pues como el tema de la responsabilidad de los fabricantes, de la responsabilidad por producto, de la protección de datos, que como sabéis, recientemente ya en 2018, cambió notablemente. Y bueno, luego voy a hablar un poco de las similitudes entre el tema de protección de datos, y compliance y todo esto. Borja, Y bueno, luego Borja, un establece los inciso. robots que pueden estar implantados en la sociedad y los retos que plantea, y que son los que decía antes. De todos ellos plantea una serie de retos éticos que, en relación con lo que decía antes, viene bien con lo que decía de que hay más preguntas que respuestas. En primer lugar, ¿cómo programar un coche en un escenario en el que no hay una salida? Bueno, habla del no-win scenario, de que no hay una salida, por decirlo, razonable. Es decir, el típico ejemplo de si tienes el coche, o sea, el tren que tiene dos vías y en una hay dos niños y en otra hay tres personas adultas, pues hacia dónde tendría que ir, ¿no? Pues esto plantea una serie de retos éticos a valorar, pues por ejemplo, con un coche autónomo. Luego habla de los robots cirujanos. Vale. Voy a intentar hablar un poco más alto porque me parece que se me oye un poco bajo. Vale, a ver, que estoy aquí con... No, estamos ahora enseguida, que estamos cambiando un poco el dispositivo de audio. No os preocupéis. Tardamos un segundito. No. Pero no se te oye, Borja. A ver.
A ver, ¿ahora se me oye mejor? Sí, ahora sí, Borja. Sí, Vale, fantástico. Mira, lo apoyo aquí a ver si se me sigue oyendo bien. se te oye bien, no tienes problema. Vale, fantástico. Bueno, pues ya podéis perdonar el inconveniente técnico. Nada, no te Bueno, preocupes. lo que estaba hablando, pero tampoco me quiero enrollar en el aspecto del Robolock, son los diferentes retos éticos que plantea, ¿no? Pues el de cómo programar el coche en el no-win escenario, la responsabilidad, esto sí es interesante, por ejemplo, la responsabilidad del fabricante por los defectos del propio producto, ¿cuál es el estándar? Claro. Por ejemplo, ¿cuál es el estándar que se debe esperar de un coche autónomo? Es decir, el estándar que se plantea es el mismo que el de un humano, se plantea un estándar que no tiene que tener ningún fallo, se plantea un estándar que es menor al de un ser humano. Entonces, en este sentido, hay diferentes aspectos que hay que valorar bueno, que se están trabajando y que luego veremos en la propuesta de reglamento. Luego, posteriormente, en orden cronológico, se publicaron las recomendaciones sobre derecho civil y robótica, también por la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Unión Europea, y plantea también alguna serie de preocupaciones, ¿no? Pues la autonomía que hemos reiterado anteriormente, la dignidad del ser humano y la autodeterminación del individuo. Es decir, si estos algoritmos y estos sistemas de inteligencia artificial nos afectan a nuestra capacidad de tomar decisiones, pues estaríamos ante un grave problema. Entonces, lo que, bueno, emite una serie de recomendaciones que luego veremos que también se están trabajando en la propuesta de reglamento y que se trata de paliar precisamente eso, a través de una supervisión humana, como podemos ver. Dentro de esas soluciones que se plantean, pues bueno, está la transparencia, la regulación de la responsabilidad civil, que eso es lo que podremos valorar luego también en las conclusiones, un registro de robots, una agencia europea de robótica, que ya está planteada en el campo de la inteligencia artificial. Eh, bueno, también habla de que no se deben poner trabas a la innovación, a la autodeterminación del individuo, la toma de decisiones automatizadas, que luego también se recogen en la normativa de protección de datos, y, bueno, plantea un posible seguro obligatorio, como puede pasar con los coches, la opción de matricular robots, bueno, plantea una serie de opciones que luego hemos visto que algunas se han ido acogiendo, pues sobre todo en lo que respecta a la inteligencia artificial, y luego lo que es más cercano a la robótica y a todo lo que conlleva el soporte físico, pues no se plantean ese tipo de medidas. Luego se han ido, no sé si aquí, se han ido planteando otros proyectos, pues en base a lo que iba diciendo, con base en lo que iba diciendo de los aspectos éticos, ya sea el libro blanco de inteligencia artificial, orientaciones éticas para una inteligencia artificial confiable, o una declaración sobre inteligencia artificial y tal. Vale, vamos a la propuesta de reglamento de inteligencia artificial, que es que debemos comentar en primer lugar sobre esta propuesta de reglamento. Siempre que hablamos de aspectos tecnológicos y aspectos legales, solemos decir que, que el derecho va por detrás de la tecnología. Es evidente, tiene que haber primero una tecnología sobre la que luego poder regular, pero en este caso, por ejemplo, volviendo a lo que decía de la protección de datos, en la protección de datos la regulación llegó demasiado tarde cuando ya las empresas tenían, digamos, un poder sobre el tratamiento de los datos que luego tuvimos que regular, y en este caso los sistemas de inteligencia artificial, a pesar de que se están utilizando, el mayor riesgo actual puede estar relacionado con la propia protección de datos, por lo cual en ese aspecto estamos salvados, y en otros aspectos yo creo que estamos en un momento más incipiente y que puede venir la regulación en un momento adecuado. Bueno, esto tenemos que decirlo con una cierta, o sea, con la boca pequeña, porque la propia propuesta de reglamento tiene 200, no sé cuántas enmiendas, entonces veremos
veremos cuándo se publica y luego veremos el plazo que dan, porque luego darán un plazo de 2 años como el reglamento de protección de datos para que nos vayamos adaptando a esta propuesta. Bueno, ¿por qué pongo ahí que es complementario con otros hitos como el de protección, servicios digitales y compliance? Bueno, por lo que decía de la protección de datos, la importancia que tiene para la inteligencia artificial, y en el compliance luego hablaremos un poco de la responsabilidad penal, pero sobre todo porque en ambos campos hay un enfoque preventivo y luego proactivo. Es decir, tienes que ver los riesgos que tienes y tomar medidas en consecuencia. Si luego pasa cualquier incidente, cualquier brecha, cualquier incumplimiento de la normativa, te van a exigir una cierta documentación y te van a exigir una serie de pautas y de requisitos de a ver si los he cumplido, y tendremos que ser capaces de nosotros, por ejemplo, como podemos ser en un determinado caso abogados de una empresa tecnológica de este sentido, ser capaces de justificar que se han evaluado y se han gestionado esos riesgos. Hablo de la provisionalidad por lo de las enmiendas y bueno, y el enfoque preventivo y proactivo. Bueno, antes de entrar en las prácticas prohibidas, hay que decir que la propuesta de reglamento hace una clasificación de los sistemas de inteligencia artificial que hemos definido antes por riesgos. Primero, prácticas prohibidas, que no se pueden implementar sistemas de inteligencia artificial de ese tipo. Luego, con riesgo alto, con riesgo limitado y con riesgo bajo. Dentro de la exposición de motivos, cosas así que sean interesantes, se intenta dotar a los proveedores de sistemas de inteligencia artificial de una seguridad jurídica y un suelo sobre el que pisar, que es algo importantísimo en este tipo de hitos tecnológicos. Vamos a las prácticas prohibidas. ¿Cuáles son las prácticas prohibidas? La alteración del comportamiento humano, que puede afectar a mayores, que puede afectar a menores de edad o personas que sufran una discapacidad. Es decir, la autodeterminación del individuo de la que hablaba el informe con recomendaciones de derecho civil sobre robótica, lo adopta la propuesta de reglamento europeo. Los sistemas de evaluación social de los ciudadanos, más comunes en China y países del entorno, prohibido. Y la identificación biométrica, también comunes en esos territorios, también prohibida en espacios abiertos. En determinados casos permite la identificación biométrica en tiempo real, pero bueno, por razones de seguridad nacional, etc. Luego, que esa identificación tiene que hacerse en cumplimiento de la ley bajo una autorización judicial administrativa. Luego, el quid de la cuestión, los sistemas de alto riesgo. Si os parece, luego después de estos sistemas de alto riesgo podremos hacer un breve inciso. O si quieres, Alberto, como tú me digas. No sé si hay alguna pregunta, la podemos tratar, pero sí que es verdad que aquí en los sistemas de alto riesgo será... Sí, Borja, ¿me oyes? Sí, todo. Vale. Respecto a, básicamente una pregunta, respecto a la implementación de sistemas de inteligencia artificial dentro de una empresa, ¿el responsable del tratamiento de la inteligencia artificial o de su implementación va a recaer en el compliance officer? Es una buena pregunta. Bueno, ahora aquí vamos a poder ver en el sistema eso luego ya dependerá de cada organización. El compliance officer puede ser interno o externo, el responsable de protección de datos puede ser interno o externo, puede ser un órgano, entonces eso habrá que verlo. Yo creo que sería una buena opción, o se podría ser conveniente, porque al final, como veremos, hay medidas un poco más técnicas y hay medidas organizativas. Hay obligaciones para el proveedor de sistemas de inteligencia artificial, para el usuario de sistemas de inteligencia artificial. Bueno, claro, puede que una empresa sea simplemente usuario de un sistema de inteligencia artificial que no lo ha diseñado ella.
para los distribuidores, para los comercializadores, para los importadores de sistemas de inteligencia artificial, hay obligaciones para todo el mundo. Entonces, en el campo de una empresa, bueno, luego ya podemos aventurarnos un poco y divagar sobre responsabilidades penales por la utilización de sistemas de inteligencia artificial, las personas físicas, las personas jurídicas, las personas electrónicas o robóticas o como las quieran llamar, si es conveniente hacer una personalidad jurídica del robot, si no, si tiene derechos y obligaciones. Bueno, yo creo que es un poco prematuro ahora mismo hablar de ese tipo de cosas, pero bueno, que son cosas que se están planteando y son cosas que son dignas de valorarlas. En cuanto a que sea el compliance officer, pues puede ser una buena opción, porque al final si se encarga del compliance, se encarga del cumplimiento normativo, esta propuesta de reglamento terminará siendo una norma que habrá que cumplir. Así que perfectamente viable. Pues seguimos un poquito más, si te parece. Vale, decir, ahora que... vale, pues yendo un poco a este key de la cuestión, que es el sistema de alto riesgo. Vale, ¿cuáles son los sistemas de inteligencia artificial con alto riesgo? Bueno, aquí tengo unas breves notas a lo que nos puede interesar a nosotros, la Administración de Justicia. Si se utilizan sistemas de inteligencia artificial como medida de apoyo a las autoridades judiciales, por ejemplo, este sistema de inteligencia artificial será calificado de alto riesgo. En recursos humanos, a la hora de evaluar currículums, pues también será calificado un sistema de alto riesgo, porque al final va a afectar a los derechos fundamentales de las personas. Afectaciones para la salud, afectaciones para la seguridad, identificación biométrica, no en tiempo real y en espacios públicos, sino en otro tipo de espacios o en diferido. Funcionamiento de infraestructuras esenciales, agua, gas, calefacción, electricidad. Si hay sistemas de inteligencia artificial que ayudan en este tipo de empresas o administraciones, pues también será calificada como sistema de alto riesgo. En la educación, a la hora de acceder a los centros colegiales o universitarios, a la evaluación de estudiantes, por ejemplo. Luego, ¿qué más puede ser? Acceso a prestaciones de seguridad social, asistencia pública, etc. Evaluaciones de solvencia, como podemos ver en bancos, asistencia en situaciones de emergencia. Bueno, todas estas están recogidas en el anexo 3 de la propuesta de reglamento, por si le queréis echar un vistazo. En tema de control de fronteras, todos los sistemas de inteligencia artificial que se utilicen, pues también serán calificados como de alto riesgo. Vale. En base a en estos campos y este tipo de sistemas de inteligencia artificial, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, como decía, en el mismo sentido que el compliance y la protección de datos, se toma un sistema de gestión de riesgos. Es decir, el proveedor del sistema de inteligencia artificial, el que esté diseñando el sistema de inteligencia artificial, tiene que valorar qué riesgos conlleva la utilización de dicho sistema y en base a los riesgos que conlleva la utilización de ese sistema, tomar una serie de medidas. Te va guiando el reglamento, es bastante extenso en lo que vienen siendo las medidas y los pasos que hay que dar para cumplir con la normativa. Pero os puedo decir, bueno, están los artículos 6 y siguientes de la propuesta de reglamento. Bueno, está el sistema de gestión de riesgos. Está, bueno, en este sentido hay que identificar riesgos conocidos y previsibles, estimar cuándo puede tener un uso previsible, cuándo puede tener un uso ilícito y previsible también, porque al final el sistema se puede utilizar también, lo va a utilizar el ser humano y lo puede utilizar para unos fines o para otros. Y, bueno, también puede evaluar unos riesgos residuales que puedan ser aceptables y demás. ¿Qué tipo de medidas específicas aplica el reglamento? Pues cómo se captan los datos y cómo se gestionan los datos. Por eso también la importante con el reglamento de protección de datos.
cómo se etiquetan, cómo se depuran, cómo se anotan estos datos para luego poder diseñar el algoritmo. Luego, la documentación técnica. Recoge una documentación técnica cómo se tiene que guardar. Los registros, que esto es muy importante para el tema de la trazabilidad. Es decir, habla el artículo 12 que los sistemas de inteligencia artificial se diseñarán y desarrollarán con capacidades que permitan registrar automáticamente eventos mientras están en funcionamiento. Este registro tiene que estar tanto cuando se diseña el sistema de inteligencia artificial como luego cuando se va desarrollando, porque al final una cosa de las que hemos dicho es que el sistema de inteligencia artificial aprende y en función de ese aprendizaje luego toma decisiones. Entonces, esa autonomía que va increciendo también tiene que estar evaluada y gestionada ese riesgo. Luego habla también transparencia y comunicación de la información a los usuarios. Habla de la vigilancia humana. Se tiene que garantizar la vigilancia humana de los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Es decir, que haya un humano que le pueda dar al botón rojo y apagar el sistema. Y de hecho lo dice así, en el artículo 14.3e habla de interrumpir el sistema accionando un botón específicamente destinado a aquello. Por eso, en ese sentido, la vigilancia humana debe estar garantizada. Es decir, estos sistemas de inteligencia artificial tienen que servir de apoyo al ser humano. No van a sustituirlo. Bueno, luego habla de la precisión, la solidez y la ciberseguridad que es necesaria en nuestros sistemas de inteligencia artificial. Otra referencia a la protección de datos. Y, bueno, las obligaciones que van generando, ¿no? Pues como decía antes, hay obligaciones para los proveedores, para los distribuidores, para los comercializadores, para los importadores, para los usuarios. Cada uno en su ámbito va a tener una serie de obligaciones que va a tener que cumplir y que tiene que ser capaz de demostrar. Bueno, luego hay están los sistemas, bueno, luego vamos a lo que son medidas generales que toma el reglamento, medidas más organizativas. Los sistemas de riesgo limitado, como son los chatbots, sistemas que generan contenido y noticias en Internet, pues en este caso lo que tienen que tomar es medidas de transparencia y de advertencia del usuario. Pero como no afecta a derechos fundamentales del usuario, de las personas, perdón, no toma unas medidas tan específicas y tan técnicas como es el caso de los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Y bueno, y luego los del mínimo riesgo que solo toman medidas respecto a la comercialización y el uso. En cuanto a aspectos transversales, el seguimiento de la comercialización y luego el desarrollo que se va realizando del propio sistema, del aprendizaje y de la interacción con el entorno. Las autoridades independientes y el Comité Europeo de Inteligencia Artificial, pues no quiero reiterarme, pero al igual que hay un supervisor europeo de protección de datos, pues hay un Comité Europeo de Inteligencia Artificial y luego hay autoridades nacionales, que habrá autoridades nacionales de inteligencia artificial. Aquí ya tenemos bueno, a su Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial, Innovación, me parece, y bueno, se tendrán que crear en todos los países, en todos los Estados miembros, las correspondientes agencias y la agencia europea. Bueno, luego que habrá espacios controlados para que puedan apoyar la innovación y que se puedan hacer pruebas de sistemas de inteligencia artificial. Se establecerán códigos de conducta por diferentes entidades o empresas que puedan realizar sus códigos de conducta. También dice que, y es previsible, como siempre, que habrá estándares internacionales y las normas de referencia que puedan ser una presunción de que se cumplen los aspectos del reglamento y que se pueda servir como referencia para todas las personas que están obligadas al cumplimiento en el reglamento de inteligencia artificial. Y luego las infracciones y sanciones, que también se aplican en esta propuesta de reglamento,
parece que le han cogido el gustillo a la fórmula esta de los millones o el porcentaje anual. Y así como curiosidad, pues las sanciones en el caso de las graves, de las muy graves, serán hasta 30 millones de euros o el 6% de la factura, del volumen de negocio anual, hasta 20 millones de euros o el 4% y hasta 10 millones de euros o el 2% de la factura, del volumen de negocio. Entonces, pues en este sentido, tienen que todos aquellos que estén obligados a tomar medidas en relación con los sistemas de inteligencia artificial, lo que hemos dicho antes, documentación técnica, el registro de dicha documentación y medidas preventivas y proactivas. ¿Para qué sirve esto? A ver, yo en este caso, bueno, como os he comentado antes, estoy con el aspecto más penal de la inteligencia artificial. Tanto en el caso de la responsabilidad civil, que es lo que exige la responsabilidad, digamos, la responsabilidad civil extracontractual, que haya una culpa, que haya un daño y que haya una relación causal entre la culpa y el daño. La culpa se puede demostrar también, luego aparte de la sanción administrativa que pondrían aquí, con el incumplimiento normativo. O sea, es decir, si tú incumples flagrantemente la normativa, se entenderá, o se puede entender que hay una determinada culpa que puede generar un daño y que puede haber una relación causal entre la culpa y el daño. En la responsabilidad penal, pues bueno, todavía no tengo una respuesta, pero el dolo, por ejemplo, es el conocimiento de la voluntad. La imprudencia es valorable en este sentido. ¿Qué es lo que ¿Cuál es el escenario en el que estamos? Pues estamos caminando hacia una sociedad del riesgo en la que todo puede generar una serie de riesgos, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista empresarial. Y este caso de la inteligencia artificial es un exponente de ambos campos, tanto el tecnológico como el empresarial, para poder ser una mina de riesgos. La regulación ahora llega, es lo que decía al principio, que puede llegar en un momento adecuado, cosa que antes en otros casos no ha pasado, como es el caso de protección de datos, la prevención de riesgos penales, la prevención de riesgos laborales, etcétera, y que desde mi punto de vista puede ser el momento adecuado para empezar con ello. Yo por mi parte agradeceros a todos la participación en esta jornada formativa y encantado de responder a cuantas preguntas se puedan plantear o comentarios sobre el punto, o sea, comentarios en los que podemos, de la situación en la que estamos, preocupaciones, lo que surja. Inquietudes. Bueno, y os dejo aquí todos los enlaces de todos los proyectos que hemos estado hablando. Si quieres, te hago algunas preguntas y de los enlaces, por ejemplo, Borja, que veo en la presentación, luego podemos, por ejemplo, cliquear para que la gente lo vea un poquito de qué va, que creo que es bastante interesante. Borja, respecto a los sistemas de alto riesgo, nos preguntan en qué pueden consistir exactamente y si nos puedes poner ejemplos prácticos, pues si se han dado o qué tiene la normativa o el reglamento como sistema, como sistemas de alto riesgo. Bueno, los sistemas de alto riesgo, bueno, un poco en lo que os iba comentando, tengo por aquí el anexo 3. Por ejemplo, a ver, yo creo que antes, por ejemplo, cuando has comentado el tema de jurimetría, no lo consideraría, por ejemplo, hablo de nuestro gremio, no lo consideraría tanto de alto riesgo, porque al final es una cosa de consumo propio que puedes utilizar para la hora de preparar una demanda, pero es algo efectivamente que va a ir con control y por realización humana al final. ¿Qué podría ser de alto riesgo? Control a la hora de identificación biométrica, por ejemplo, de los rasgos faciales, etcétera, en fronteras, que es algo que ya se está aplicando en algunos sitios,
la utilización de sistemas de inteligencia artificial por autoridades policiales para prevenir donde puede haber una mayor posibilidad de comisión delictiva y que esa información que pueda utilizar la policía pueda dar lugar a una cierta discriminación, porque siempre dicen que, bueno, que puede ir más hacia unos determinados barrios donde color de piel, ingresos, etcétera, que pueda dar lugar a una mayor discriminación. Se me ocurre, el otro día estuve escuchando un podcast que decían también en las empresas en las compañías aseguradoras que utilizan una serie de datos que no tienen un algoritmo y que en base a ese algoritmo se toman decisiones sobre la concesión o no de pólizas, sobre cómo proteger también, que es otro campo bastante interesante, cómo proteger ese algoritmo, porque al final es una herramienta empresarial que les puede generar una ventaja competitiva. Pues o sea, hablo de terrenos que igual a nosotros se nos hacen más familiares. Pues luego lo que decía de la aplicación de sistemas de inteligencia artificial con empresas de recursos humanos para evaluar la posible aptitud de un candidato a aspirar a un trabajo, en ese sentido un poco. Gracias, Esos Borja. son los más comunes, digamos, los que más a primera vista me pueden venir a la cabeza. Los que más se están viendo ahora, vamos, bueno, o pueden producirse, vamos. Sí, los más plausibles ahora mismo. ¿Está previsto, respecto al reglamento, está previsto algún tipo de procedimiento sancionador sobre los riesgos de la inteligencia artificial? Sí, el tema procedimental, yo no me he sumergido demasiado porque bueno, es algo que lo tengo menos trabajado. Sí, es verdad. A ver, esto al final es como, no me quiero repetir, pero como una protección de datos, ¿no? Entonces, hay unos organismos de notificación que se llaman, si me permitís, que estoy aquí con el reglamento, las autoridades notificantes, que serán responsables de llevar a cabo los procedimientos necesarios para evaluación, designación y notificación de los organismos de evaluación de la conformidad de los sistemas de inteligencia artificial, así como su seguimiento. Es decir, habrá una autoridad encargada de inspeccionar y otra autoridad también encargada de sancionar. Entiendo que las autoridades nacionales, al igual que el no sé cómo se llamaba, el Comité Europeo de Inteligencia Artificial, ir a las autoridades nacionales, como las agencias de protección de datos actuales, pues las agencias de inteligencia artificial, y ellas serán las encargadas de inspeccionar y sancionar, con el apoyo de las autoridades notificantes, de los organismos de evaluación, etcétera. Pero bueno, esto será pues como un incumplimiento normativo administrativo. Borja, además de la Agencia sin Española perjuicio de que luego puede haber de otro orden, pues de la responsabilidad, lo que hablaba antes, la responsabilidad civil, la responsabilidad penal o ya no. Perdona. No te preocupes. Bueno, además de la Agencia Española de Protección de Datos, ¿existe algún organismo en España al que nos podamos dirigir en caso de que se haya detectado fallos de ciberseguridad en la implementación de la inteligencia artificial? No sé si has comentado antes que hay una Secretaría de Estado. Hay una Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial, me parece, bueno, no me parece la hay. Y lo que sí recoge la propia propuesta, porque al final es una propuesta de reglamento. De momento estamos caminando sobre barro. No sé en qué artículo, pero hay una obligación, no sé si lo tengo apuntado por aquí. Hay una obligación de comunicar, el artículo 62, la comunicación de incidentes y fallos de los sistemas de inteligencia artificial, porque al final tú puedes prever unos riesgos y tomar unas medidas, pero evidentemente puede dar lugar a error. Entonces, si hay un incidente en relación con estos sistemas de inteligencia artificial, tenemos la obligación de notificarlo.
La Secretaría de Estado yo creo que no, ahora no es el órgano competente, porque bueno, es un departamento gubernamental que se encarga de promocionar y de establecer estrategias y demás, pero luego se creará la Agencia Española de Inteligencia Artificial o como se llame. Es una obligación que tiene el Estado cuando se apruebe el reglamento. Perfecto. Lo que pasa, bueno, perdón, te estoy interrumpiendo todo el rato. No. Lo que pasa que en la labor de investigación que estoy realizando puedo dar fe de que muchos y la gran parte de países están realizando bastante trabajo preventivo para ir adoptando medidas proponiendo recomendaciones de inteligencia artificial. Pues tanto hay estrategias nacionales de inteligencia artificial, un montón de universidades están haciendo propuestas de regulación y se está haciendo una cantidad, una ingente cantidad de trabajos relacionados con la inteligencia artificial, ya sea para retos éticos, retos legales, retos sociales y demás aspectos relacionados con esta tecnología. Borja, bueno, nos preguntan respecto a la identificación biométrica de rasgos faciales. ¿Se pueden comparar o se pueden contraponer con, por ejemplo, el uso de una foto de DNI para poder contrastar que esa persona es, digamos, para identificar a esa persona? O, por ejemplo, que se implemente el uso de identificación biométrica para la contratación de servicios online? Bueno, yo creo que en ese sentido lo que es los contratos online iría como sistema de alto riesgo, pero no prohibido. O sea, es decir, lo que habla de prohibido es el artículo 5, que lo leo para no pillarme los dedos. Identificación biométrica remota en tiempo real en espacios de acceso público. Eso es lo que está prohibido. En cuanto al anexo 3, yo creo que, por eso digo que creo que será un sistema de alto riesgo. Categorización de personas físicas, sistemas de inteligencia artificial destinados a utilizar en identificación biométrica remota en tiempo real o en diferido de personas físicas, pero no en espacios de acceso público. ¿Vale? Entonces, en los otros casos necesitará una autorización judicial para poder ser utilizado. En este caso tendrá que cumplir con las medidas que hemos estado exponiendo de los sistemas de alto riesgo. Pero bueno, sí, podrá utilizarse. Otra cosa es que tendrá que gestionar los riesgos, ver si merece la pena, etcétera. Vale. Y una última pregunta. Respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el hecho de que el programa de inteligencia artificial pueda generar un ilícito penal, ¿se ha pensado en introducir modificaciones en el propio Código Penal para poder poner de manifiesto o regular este tipo de nuevas tipificaciones? Pues ojalá. A ver, yo es lo que estoy trabajando en la tesis doctoral. Yo creo que es una posibilidad. Creo que es una posibilidad porque al final el sistema de inteligencia artificial, a ver, hay planteamientos que hablan de que el robot, el sistema de inteligencia artificial, etcétera, tenga que tener una personalidad jurídica propia, porque tiene capacidad de intervenir en el mercado, de intervenir, o sea, de intervenir al final en la sociedad, tomando decisiones que puedan afectar a determinados derechos y demás, y que en base a esos derechos que tiene y a esas capacidades que tiene, tenga que tener una serie de deberes. Y luego, que pueda tener una personalidad jurídica específica. Yo lo veo un poco prematuro ahora mismo. Sobre todo porque estamos hablando aquí de que tiene que haber supervisión humana en todo momento. Es una opción. Yo, de hecho, soy partidario de esa opción. De momento, no quiero aventurarme, pero porque al final, si tiene que haber esa supervisión humana, ya sea en un campo de una utilización doméstica de una persona física que pueda utilizar su sistema de inteligencia artificial,
o luego de una empresa que pueda utilizar un sistema de inteligencia artificial, yo creo que una posible opción es modificar los tipos penales que pueden generar una responsabilidad penal de la persona jurídica e incluir los que son más que puedan ser cometidos por un sistema de inteligencia artificial o parcialmente cometidos, ayudados, ¿no? Bien. Borja, yo te hago ya una última pregunta, pero ya más personal. Sabiendo que, claro, como has comentado, que además estás estudiando esta tesis digamos, del impacto de la inteligencia artificial, pero desde el punto de vista penal, ¿consideras que es interesante que la gente se pueda especializar en este tipo de áreas? Porque tenemos en cuenta, oye, gente que se puede especializar en protección de datos, gente que se está especializando ya en ciberseguridad y ahora una posible nueva área incipiente de inteligencia artificial que además, digamos, está relacionada o, bueno, venimos todo un poco troncal de todo ello. Sí, a ver, yo creo que, a ver, la inteligencia artificial, a ver, se está realizando unas inversiones. A ver, es que muchas veces se habla de retos tecnológicos, ¿no? Pues el blockchain, el tal, el cual, que da pie a mucho servicio, pero yo creo que la inteligencia artificial está viendo unas inversiones que es algo que va a ser una realidad sí o sí. Ya se está haciendo una propuesta de reglamento. Yo creo que si este reglamento con este enfoque sale a, sale a flote y tenemos un plazo de 2 años para ir adaptando las diferentes empresas a sus sistemas internos a estos requisitos que establece el reglamento de inteligencia artificial, vamos a tener que poder asesorar a esas empresas para que cumplan con la normativa. O sea, al final, que es nuestra labor. Y habrá que ponerse las pilas en este reglamento y estudiárselo bien para poder asesorar a los clientes que podamos tener que puedan necesitarlo. Yo creo que es un campo interesante, que da pie a muchos luego ya elucubraciones pues, de propiedad intelectual, porque al final es transversal a muchos aspectos, pues ya sea de propiedad intelectual, ya sea de responsabilidad civil, ya sea luego procedimientos penales en los que en el escenario puede haber tenido incidencia un sistema de inteligencia artificial. Son campos, pues como, por ejemplo, la prueba digital, que es transversal a todos los órdenes. En un tema laboral también, por ejemplo, puede haber tenido un sistema de inteligencia artificial a la hora de unas selecciones determinadas, o de luego de despido. Pues es algo que va a ser transversal a todos los órdenes. Entonces, pues nos tendremos que poner las pilas. Podrá haber abogados especializados en inteligencia artificial, pues no lo sé, igual sí, pero bueno, siempre es un campo que habrá que explorar y veremos. Has hablado antes de inversiones por parte de empresas. Nos consta que en el sector público o dentro de las administraciones públicas se esté llevando a cabo o se esté invirtiendo o incluso desarrollando sistemas de inteligencia artificial. Se está promoviendo, desde luego que se está promoviendo los sistemas de inteligencia artificial. En cuanto a la utilización, pues la verdad que desconozco si lo están utilizando como tal desde ya, pero hombre, entiendo que tendrá que ser una inteligencia artificial muy supervisada. En las compañías, si es cierto lo que comentaba antes de las compañías de seguros, yo creo que en las administraciones públicas pues igual pueden estar un poco ahora mismo más estrictas, no lo sé, pero en otros países sí que hablan, bueno, sobre todo las autoridades policiales y demás, que utilizan sistemas de inteligencia artificial. Aquí no los conozco, la verdad. Perfecto, Borja. Pues nada, si te parece, podemos volver a lo mejor a la anterior diapositiva, que tienes alguna bibliografía, Sí. por si acaso hay Sí. algún enlace que les pueda resultar interesante. También recordaros a todos los asistentes, que sobre todo los que os hayáis conectado un poquito más tarde, tenéis a vuestra disposición la propia presentación que está compartiendo Borja hoy con Por nosotros. ejemplo, sobre todo la propuesta, esto lo tenéis aquí, si es que carga.
en Sí, todos sí. los idiomas y formatos habidos por ir por haber. Como en otros casos, a ver, lo único que estoy aquí con que no, a ver, que tengo, no me permite el go-to. Como en otras ocasiones, es más exposición de motivos que norma. y bueno, luego lo que os iba diciendo de las clasificaciones, pues para que lo podáis tener un poco más a mano. En el artículo 5 mete las prácticas prohibidas, en el artículo 6 mete las inteligencias de alto riesgo y luego va hablando de las medidas, ¿no? El anexo 3 que luego está al final y los requisitos que necesitan los sistemas de alto riesgo que están aquí en los artículos estos. Luego, en cuanto a los enlaces, perdón, en cuanto a los enlaces, el proyecto Robolo al final enlaza y luego hay que descargárselo, o sea que mejor no me metáis. Esta es la resolución del Parlamento Europeo con recomendaciones de derecho civil sobre robótica. Es muy interesante, sobre todo los considerandos, para ver luego cómo se han adoptado esas recomendaciones que realiza, pues que pide a la Comisión, por ejemplo, que proponga definiciones sobre el robot autónomo inteligente, luego como he dicho, le quitan ahí el soporte físico en los sistemas de inteligencia artificial, pero bueno, las capacidades que tiene, la capacidad de autoaprendizaje, el soporte físico mínimo, el adaptar el comportamiento, la capacidad de adaptarlo y las acciones la acción en el entorno. Bueno, y luego la existencia de vida. Pero sí que es bastante interesante echarle un vistazo si queréis sobre, bueno, pues los vehículos autónomos, aquí como habla de derecho civil, los vehículos autónomos, los drones, los robots asistenciales, la relación entre el médico y el dispositivo robótico que le puede ayudar, que eso también puede ser extrapolable en cierto modo a, por ejemplo, la labor que realiza un juez o la labor que realiza un abogado o cualquier profesión que se apoya en un sistema de inteligencia artificial, los efectos sobre el medio ambiente, sobre la responsabilidad civil, cuál es el régimen, si puede haber una posibilidad de establecer un régimen de seguro obligatorio, el fondo de compensación, si hay que minimizar o ampliar la responsabilidad. Pues la verdad que son documentos bastante interesantes si dentro de la vorágine habitual queréis echarle un vistazo. Y bueno, pues luego el libro blanco de inteligencia artificial, que no sé si está en inglés, parece que sí. Bueno, y si se carga... Ah, no, mira, este es en castellano. Este es más cortito para... Pues bueno, este no sé qué fecha tiene, me parece. Es de 2020. Bueno, pues valorando un poco la situación de la inteligencia artificial y cómo enfocarlo para que pueda generar beneficios pues tanto a ciudadanos como a empresarios y a administraciones públicas. Y la verdad que, bueno, pues todos estos documentos o cualquier documento más que podáis necesitar, bueno, también está al inicio de la presentación mi correo electrónico, mis redes sociales, me buscáis por donde sea. Vamos, estoy completamente a vuestra disposición para mandar cualquier documentación o comentar cualquier punto. Encantadísimo, vamos, no os cortéis ni un pelo. Y vamos, que eternamente agradecido y a vuestra disposición para cualquier cosa. Pues muchísimas gracias, Borja, por tratar con nosotros este tema, sumamente interesante. A todos los asistentes, daros las gracias por vuestra participación, que la verdad que hemos recibido preguntas y un feedback bastante positivo. Sin duda es un nuevo horizonte bueno, que yo creo que además no hay que tenerle miedo a la tecnología, sino que siempre hay que tenerlo como un gran aliado, sobre todo para el abogado. Y, hombre, sin duda, los juristas también estamos también para poder hablar de la ética en el uso de la inteligencia artificial, que veo que también hay un enlace al respecto que puede ser también interesante. Y nada, esperemos que os haya gustado. Borja, nuevamente, muchísimas gracias por estar esta tarde
Esperamos poder contar contigo en próximas ocasiones. Y Muchísimas gracias. muchas gracias. Y nos vemos en la siguiente. A todos los demás. Muy buenas tardes a todos. Bueno, hasta luego. Placer.